En el nombre de Jesús, Señor, vamos a recogerla, Señor. Amén. Amén, hermano. Muy bien, excelente. Hay un himno que estábamos cantando con el hermano Sila allá en Santa Bárbara, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, ¿verdad? Vamos a ver si lo cantamos, ¿verdad? Vamos a ver si lo cantamos. Sí, así. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, porque por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe y dale gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué bonita la salvación, ¿verdad? Ver, Dan, dan testimonio bien ante la todo marcha bien. Todos tenemos que dar testimonio, ¿verdad? Darnos como cristianos, hijos de Dios. Tenemos el poder, tiene el poderlo hacer, ir, darse, ¿verdad? A través de la salvación. Alma. Así que hermano Sila, le vamos a dar su tiempo para el estudio, hermanos. Bien, hermanos, vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias nuevamente en esta noche, que tú, Señor, estás con nosotros. Nos hemos reunido con un solo propósito, de poder, Señor, aprender un poco más, dar un poco más a Cristo nuestro. Así que pedimos que tu Espíritu Santo sea, Señor, el que ilumine, el que nos guíe, el que nos enseñe y nos des siempre, Señor, esa capacidad de poder enriquecer nuestra vida espiritual en medio, Señor, de tu palabra. Gracias por esta oportunidad. Tú nos das, Señor, de congregarnos. Muchos tal vez, Señor, no lo pueden hacer por enfermedad, por trabajo, por distancia, pero gracias por lo que estamos, que tenemos todo de parte de tu podernos congregar, recordar y aprender más. Oramos y pedimos cosas en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué piensan los hombres acerca de Jesucristo? ¿Qué es lo que piensan los hombres? Los hombres falsos, que tienen una secta falsa, una religión falsa. ¿Qué piensan? Así que voy a pedir que pasen adelante 15 hermanos. 15 hermanos. Adelante. Mujeres y hombres. 15.
15. Hombres y mujeres. Hermano, véngase. Todavía hay para otros. ¿Quién más? Todavía. ¿Más, hermana? ¿Él? Quedan dos. Solo dos. Son los valientes. René, pase, hermano René. Otro valiente. Venga, hermano. Nelson. Bien, tenemos 8 de 8 que están aquí. Todos los que están aquí necesitamos que 8 hermanos, 8 aquí, los demás se sientan. 8. Siéntense más. Solo 8. No, son 9, 9. 9 aquí. 9. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltan 2. 8. Cada uno. Véngase. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Cada uno va a leer. Vamos a comenzar aquí con el hermano. Va a leer el número 1, el hermano Jorge, el número 2, el número 3, el hermano Ortiz, número 4, el hermano Sonalí, número 5, el hermano René, el hermano 5, el hermano René, número 6, hermana Juanita, número 7, el hermano José, número 8, y el hermano Marcelino, el número 9. En síntesis, ¿qué dicen esta gente acerca de Jesucristo? Con voz fuerte, para que escuchen los demás. Los espirituistas enseñan que toda persona que obra justicia en una forma perfecta puede llegar a ser un Cristo creado, por lo que Cristo no es creador de nada. Los astrólogos enseñan que las personas deben poner toda su confianza en los astros, como el sol, la luna, las estrellas, y que su fe se debe poner en la divina providencia y no en Jesucristo, pues Él es un ser creado que no es Dios. Dice, los de la teofanía enseñan que el mal está en la materia y que por lo tanto Cristo no pudo ser encarnado como un hombre, y que el hombre bueno con el tiempo puede llegar a ser Cristo. Los de la ciencia cristiana creen
y enseñan que Cristo es solo una idea de verdad y amor, y no una persona que revela al Padre Dios. Los rosachucistas enseñan que Jesús solo fue un espíritu y que fue evolucionado, lo mismo que Buda, y no se puede creer en la deidad de Cristo. Los mormones enseñan que Jesús fue engendrado por el Padre a su propia semejanza y no fue el Espíritu Santo, pues el Padre fue el primer hombre de la familia humana. Jesús es nuestro hermano mayor, que fue engendrado en carne por el mismo personaje que obró en el jardín del Edén. Adventistas del séptimo día ponen toda su atención al sábado para toda su devoción cúltica y no en el Señor sábado, que es nuestro Señor Jesucristo. También enseñan que el alma del que muere duerme después de la muerte física y que después será aniquilada, por lo que no habrá castigo eterno o infierno. Después ponen todo su empeño en hacer obras buenas en vida, como en la salud, educación, la enseñanza sabática, en la familia, económica, etcétera. Todo tiene que ver con la vida terrenal y no con lo eterno. Los testigos de Jehová creen en el racionalismo, o sea que colocan la razón por encima de la Biblia y rechazan cuanto de ella se pone la razón. No creen en la Trinidad, la divinidad de Cristo, la preexistencia de Cristo, la resurrección y la ascensión de Cristo, la segunda venida de Cristo en el Espíritu Santo, en la escatología bíblica. O sea, son los arrianos declarados de nuestro tiempo. El unitarianismo, modernismo, ponen toda su atención en el modernismo, tienen adversión sobre los credos. Todo tiene que ser universal. Creen en el humanismo. El unitarianismo se oponen al modernismo, se oponen firmemente a las enseñanzas del cristianismo bíblico y a la Biblia, pero si no a la razón. La divinidad de Cristo es la misma divinidad del hombre. En todo debe de verse la universalidad. La conclusión, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Queda. Muy bien, como ven, hay tantas cosas que los hombres dicen acerca de Jesús. ¿Para qué decimos nosotros, los cristianos, los creyentes? Bueno, ya dijimos bastante acerca de la Cristo bíblica. Ya dijimos bastante. Estamos ahora viendo los propósitos de la encarnación. ¿Por qué Cristo se encarnó? Ya dijimos algunas cosas. Dijimos que el propósito de la
Primer propósito, número 1 de la encarnación de Jesucristo fue para revelar a Dios. Para revelar a Dios. Ese fue el primer propósito por el cual Cristo se encarnó. Dijimos también, en segundo lugar, que fue para proveer un sacrificio efectivo para el pecado del hombre, por lo que sin la encarnación no hubiese sido posible, pues tenemos un Salvador, que es Cristo el Señor. En tercer lugar, decimos que la encarnación de Cristo fue para proveernos un ejemplo a imitar. Para proveernos un ejemplo a imitar. ¿Cuál es ese ejemplo? Pues ahí lo tenemos bien claro en Primera de Pedro 2:21. Podemos verlo ahí. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Así que el ejemplo del sufrimiento de Jesucristo nos enseña que nosotros también podemos sufrir. Y debemos de sufrir siempre. Bien, encontramos ahí en Primera de Juan 2:6, que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Cristo es entonces nuestro ejemplo a imitar. Así de que para eso el Señor se encarnó, para revelarnos a Dios, para proveer un sacrificio efectivo para el pecado del hombre y luego para proveer un ejemplo a imitar. Veamos allí lo que enseña San Juan capítulo 15, versículos 4 al 10. Vamos a ver San Juan. Juan, capítulo 15, versículos 4 a 10. Veamos entonces. La palabra clave que el apóstol Juan menciona acá es la palabra permanecer. Dice la palabra, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Hasta el 10. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece, será echado fuera, como pámpano, y se secará, y lo recogen, y lo echan en el fuego que arde. 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí, en mi amor. Si guardareis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor,
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, ¿qué significa eso? Permanecer. ¿Quiénes son los que permanecen? ¿Quiénes somos los que permanecemos? Somos los creyentes, los que han creído en Jesucristo. ¿Ah? Entonces, somos los que hemos creído en Jesucristo. El que goza de una salvación debe andar como Él anduvo. Cristo en toda su vida anduvo en obediencia al Padre, Dios. Este debe de ser el modelo a seguir de todo creyente. Los que afirman ser cristianos deben de vivir en obediencia como Él vivió. Esos son los que permanecen. Los que permanecen en el Señor. El que no permanece en el Señor es el que no ha creído. El que no ha creído. Pero el que permanece en obediencia a Dios es el que verdaderamente ha creído en Jesucristo. El que no permanece no ha creído en el Señor Jesús. Mire lo que dice San Juan 6:38. ¿Cómo un creyente puede vivir en obediencia a Dios? Mire lo que dice San Juan 6:38. ¿Qué dice San Juan 3:30? Tenemos. No, alguien lo busca en la Biblia. San Juan 6:38. ¿Cómo un creyente puede vivir en obediencia a Dios y permanecer en Él? ¿Qué dice? Dice: Dios. Eso se llama obediencia. Cristo fue el ejemplo de obediencia. Y el que obedece es el que permanece. El que permanece. Ese es el que verdaderamente es un creyente. Es el que verdaderamente es un creyente. Vive en obediencia a Dios. Pues solo goza siempre de la presencia y del poder del Espíritu Santo. Efesios 4:30, ¿qué dice? Y no contristéis al Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, vea también lo que dice allí en primera, ya le diré. Primera Tesalonicenses 5:19. Primera Tesalonicenses 5:19. Dice: no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Así de que la obra de Dios, la obra perfecta de Dios, es para que nosotros, como cristianos, permanezcamos. ¿En qué? En amor. Y si permanecemos, es porque verdaderamente obedecemos. Y si obedecemos,
no apagamos al Espíritu. Si obedecemos, no contristamos al Espíritu, porque permanecemos en una relación importante con nuestro Dios. No perdemos, no se pierde, no se desborona, no se va, no deja a Cristo. Y ese es el ejemplo. Así como Cristo lo hizo con su Padre, también nosotros lo debemos de hacer con nuestro Señor. Ahora, veamos también algo más. Para cumplir el pacto davídico que ya vimos la vez pasada, Jesús fue el descendiente físico de David por María, su madre terrenal. Él tomó de David, el trono de David significa el reino mesiánico milenial de Cristo aquí en la tierra, donde todo salvo vivirá con Dios por 1000 años. Así que podemos ver nuevamente lo que dice allí Lucas capítulo 1, versículos 31 al 33. San Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Quiénes son los que van a vivir allí? Los que permanecen en Cristo. Los que verdaderamente han creído en Cristo. Los que obedecen a Jesucristo. Los que andan de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Esta es la gente. Estos somos los creyentes. Que no tambalea, que no se va. Porque muchos pueden venir y muchos pueden estar un tiempo entre nosotros. Pues se van. Se fueron. Porque no permanecen. Porque no han creído. No gozarán del reino mesiánico, el reino milenial de Cristo. Porque no han creído. ¿Qué más? En quinto lugar, para destruir las obras del diablo. En quinto lugar, quinto propósito por cual Cristo se encarnó, fue para destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Entonces, el que practica el pecado, ¿es de quién? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sin la encarnación de Cristo, no se hubiese podido. El Satanás sería el que verdaderamente dominara todo el mundo, ¿verdad? Cuando se practica el pecado como un hábito, esa persona no es de Dios, sino ¿de quién? El diablo. El diablo, del diablo. El que practica el pecado no es de Dios, sino es del diablo. Así bien claro. Así bien claro. Tenemos que saber porque Juan lo está diciendo. Diablo. Dice, eso es bien claro, sino del diablo. Pues su
estilo de vida pecaminoso refleja su origen, el origen de Satanás. Efesios capítulo 2, versículo 1. Veamos lo que dice Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿en qué? Vuestros delitos y pecados. Estaba muerto en sus delitos y pecados. Los hijos de Dios que practican la justicia de Dios y los hijos del diablo que practican el pecado, pues él desde el principio peca, o sea, desde su creación, cuando se rebeló contra Dios. Veamos la cita allí en Isaías 14, 12 al 14. Isaías, mire lo que pasó. Isaías 14, 12 al 14. Veamos. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré al lado norte. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a ¿quién? Al Altísimo. Este es el diablo. Este es el diablo. Este es la persona que, el que sigue, el que no permanece, el que no obedece, el que no se aferra a la vida como hijo de Dios, de Dios. Diablo. Es del diablo. Y mire lo que hizo el diablo. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 17. Ezequiel 28, 12 al 17. Veamos, hermano. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa. Era tu vestidura de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dice, tú querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad. Pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Vean, hermano, te enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes
te pondré para que miren en ti. ¿Quién es? Diablo. Este es el diablo. Tuvo su esplendor, tuvo todo. Cristo tuvo que morir en la cruz para deshacer las obras del diablo. El diablo todavía peca en el mundo, pero ya fue derrotado. Y el creyente en Cristo puede escapar de su tiranía. Un día él será enviado al infierno. Apocalipsis 20:10. Veamos Apocalipsis 20:10. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto es futuro. Por ahorita el diablo está engañando a las naciones. Está engañando a los hombres. Y los tiene verdaderamente bajo su dirección. Pero gracias a Dios que usted y yo no estamos allí. Nosotros hemos sido librados. Ya no podrá hacer nada cuando usted sea lanzado al infierno. Ahora en el mundo, es entonces, como ahora se ha revelado, ahora es el rebelde, la tentación, la tiranía, el pecado en el mundo, en la persecución, acusación de los santos. Ese es el oficio de Satanás. Por ahora, él está acusando a usted. Él me está acusando a mí como creyente. El diablo está allí. Y hay que tener mucho cuidado porque el hecho de que seamos creyentes no quiere decir de que no seamos tentados. Somos tentados a pecar, somos tentados a hacer lo malo, porque el Satanás nos está tentando y acusando delante de Dios. Mire lo que dice Hechos 5:3. Vamos a esos versículos también. Hechos 5:3, 1 Corintios 7:5 y 2 Corintios 4:4. Esos tres versículos. Hechos 5:3 dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Ahora, 1 Corintios 7:5. ¿Qué dice 1 Corintios 7:5? No neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volveos a juntaros en unos, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ahora 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, cuál es la imagen. ¿Qué pasa con Satanás? ¿Qué hace Satanás? Satanás está activo. ¿Y la tiene con quiénes? Creyentes. La tiene con los hijos de Dios. Ahí está el enemigo.
Así de que nosotros nos descuidamos y nosotros descuidamos nuestra vida cristiana, Satanás va a hacer, va a destruir, no el alma, sino nuestra relación con Dios, para destruir las obras del diablo. Cristo apareció para él. Cristo hizo esta obra. Así es de que nosotros tenemos que tomarnos del Señor Jesús, aferrarnos al Señor Jesús, porque si Cristo está con nosotros, no hay quien esté con nosotros. Pero eso estar con nosotros significa que le obedecemos a Él, significa que hacemos su voluntad, significa que tenemos el control del Espíritu Santo, significa que el Espíritu Santo está encendido en nuestra vida. Por lo menos esas 4 cosas. Cuando un creyente está verdaderamente en esa condición delante de Dios, el enemigo no podrá. Sí, lo va a tocar, sí, va a probar, pero no podrá vencernos. Porque Cristo fue a la cruz para destruir las obras del diablo. Un propósito especial y firme de nuestro Señor Jesucristo al ser encarnado. Cristo no hubiese sido encarnado, entonces cuando Él se encarnó, cuando fue a la cruz y murió, pues Él hizo una obra completa. En sexto lugar, para poder ser un sacerdote compasivo, Cristo se encarnó para ser un sacerdote compasivo. Él es un sacerdote. Él se compadece de nosotros. ¿Ah? Y eso lo dice Hebreos 4, 14 al 16. Veamos ahí este otro pasaje. Hebreos 4, 14 al 16. Veamos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿quién es? Jesucristo, gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos. Traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que hay que hacer? El Señor Jesús nos conoce. Él conoce a cada creyente y conoce las debilidades de cada creyente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Acercarnos más al Señor. Y hay que decirle al Señor exactamente la debilidad que usted tiene. Cuando usted ora, dígale al Señor las debilidades, 1, 2 o 3 que usted tiene. Él ya las sabe. Pero si nosotros le pedimos la ayuda a Él, Él nos va a ayudar. Ahora,
daba cuenta hoy en la tarde de alguien que se hizo pasar como pastor de iglesia. Por lo menos yo me di cuenta que 4 iglesias, 5 iglesias. En cada iglesia tenía una hermana de la iglesia. Este pastor no duraba en las iglesias, pero en cada iglesia se metía con una hermana. Increíble. Siendo un pastor y ahora un miembro de una iglesia. ¿Pero por qué? ¿Por qué se da eso? ¿Por qué se dan esas cosas? No, porque vive en la carne, no vive en el espíritu. No vive en el espíritu, vive en la carne. Y lo que está buscando es solo satisfacer los deseos de la carne, haciendo. ¿Cuántos ancianos de las iglesias caen en adulterio? ¿Cuántos diáconos y diaconisas pueden caer en adulterio o en cualquier pecado? ¿Cuántos creyentes? ¿Por qué? Porque la vida no está bien con Dios. Jesús, para hacer una obra expiatoria, tuvo que traspasar 3 cielos, que son el cielo atmosférico, el cielo estelar, y así llegar al cielo que es la morada de Dios. Veamos otro pasaje allí, encontramos en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2 al 4. 2 Corintios 12, 2 al 4. Bien, leamos. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé. Y fuera del cuerpo no lo sé. No lo sabe. Fue arrebatado. ¿Hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Y si conozco a tal hombre y en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Versículo 4. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le era dado al hombre extraño. Muchos creen que ese fue el apóstol Pablo. Muchos creen que ese fue el apóstol Pablo, el que escribe. Y que Pablo, primero fue el Señor Jesús. El Señor Jesús con su muerte, con su resurrección, con su exaltación, Él traspasó los cielos. Pero este hombre que aparece acá, según razón, algunos, no se sabe exactamente, pero se cree que donde escribe 1 Corintios 11, todo lo que nosotros leemos en cuanto a la santidad, que no se lo reveló ningún hombre, que no se lo reveló, solo que él lo oyó en el tercer cielo. Algo más podemos ver. Hebreos 3, versículo 1, versículo 6. Veamos esos versículos. Hebreos 3.1 y versículo 6. 3.1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento especial, considerad al apóstol
y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Versículo 6. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora, retener, aquí la palabra retener, que aparece ahí, no se refiere a la salvación, sino a la perseverancia de fidelidad, que es prueba de una fe real. El que permanece en Cristo da evidencias de su permanencia genuina como miembro de la familia de Dios. Pues es Dios quien da el poder. Es Dios el que da el poder para guardar al creyente, para estar firme, reteniendo su fe en la esperanza firme y eterna de la gloria de Dios. Veamos dos versículos. Primera, Tesalonicenses 5:24. Veamos 5:24. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién es el que retiene nuestra salvación, nuestra fe, nuestra esperanza? No somos nosotros. ¿Quién es el que lo hace? El Señor. Eso significa retener en este contexto de esta palabra. Es que usted y yo no podemos retener la salvación. Porque usted y yo pecamos al momento. Y si nosotros fuera porque retenemos nuestra salvación y que por eso verdaderamente usted y yo vamos a ser salvos, no es por eso. Sino es porque Dios hace la obra para todo aquel que ha creído en Él, de mantenerlo firme en la esperanza de la gloria de Dios. Mire lo que dice Judas 24 y 25. Judas 24 y 25. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Versículo 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, e imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Quién es el que le da a usted la capacidad para que usted tenga esa salvación? Dios. Es Dios, no es usted, no soy yo. Es la obra de Dios. Porque si no fuera así, pues perderíamos la salvación a cada momento que pecamos. Romanos 5, 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. Veamos otros versículos. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza, gloria del Señor, la esperanza de la gloria del Señor. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. ¿Qué más, hermano, puede decir usted a esto? ¿Qué más podemos decir? Lo que podemos decir es que su salvación es de parte de Dios y Él se la mantiene. Usted es salvo eternamente por el poder que Dios le da a usted. Eso es. ¿Y eso es fruto de qué? Es fruto de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Fruto de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Él le ha dado el poder, Dios le ha dado el poder para que usted, su salvación, sea para siempre en el Señor. Así de que dele gloria a Dios, alabe a Dios, glorifique a Dios, porque si usted verdaderamente ha creído en el Cristo encarnado, Él le ha dado su salvación y Dios el Padre el poder para que usted tenga su salvación eternamente. Eso es lo que el Señor. Vamos a quedarnos aquí, el tiempo se fue, pero es necesario que nosotros verdaderamente entendamos esta obra grande y perfecta que el Señor ha hecho como resultado por el resultado de la encarnación. Así que el Señor nos ayude, sigámonos fortaleciendo en el Espíritu y vivamos cada día más cerca de nuestro